Formamos parte de una familia, somos parte de nuestro poliedro y acá decía hoy temprano yo que íbamos a compartir con grandes amigos, escuchar historias de trabajo, de muchos años de periodismo y por eso tenemos acá con nosotros a Julio Bazán, periodista que está cumpliendo 40 años en la calle, trabajando como cronista todos los días. Bienvenido. En la televisión. En la televisión. Buen día, un saludo a la audiencia. En la es televisión. un placer estar acá. Cumplo 40 años en la televisión, en Artear, en Canal 13 y en TN. Pero tengo más de una década antes de la televisión. Más de 10 años antes de... Sí. ¿En dónde trabajaste? Porque yo vengo del periodismo escrito, de las agencias de noticias, Claro. Noticias Argentinas, Diarios y Noticias, Revista Gente, Revista 7 Días. De la radio también estuve en Continental, en Nacional, en Belgrano. Toda Tengo la un vida. recorrido, sí. Toda la vida, toda la vida. Bueno, qué lindo que Julio esté acá con nosotros. Ahora nos va a contar un poquito de estos 40 años en la televisión. Antes tengo unos mensajitos para compartir con todos ustedes, porque hoy estamos preguntando, nuestra consigna del día es ¿qué película me recomendás para ver este fin de semana en familia? Pensate una, Julio, que ahora te pregunto a vos también. Ahora en un ratito viene Pablo Manzotti, vamos a escuchar lo que nos dejó, unas recomendaciones, unos consejos para ver o detalles para que tengamos en cuenta. Y por eso os preguntamos, ¿qué me recomendás para ver este fin de semana con la familia? 11 55 77 8303. 11 55 77 8303. Me dejas tu mensajito de WhatsApp o también tu audio, como por ejemplo este de Orquídea. Vamos a escuchar a Orquídea a ver qué nos dice. Bendecido día, Hola. Amigos de Poliedro. Yo les sugiero que vean una serie llamada The Chosen, Los Elegidos, Muy buena. que nos muestra cómo fueron llegando cada uno de los apóstoles a seguir a Jesús. Su historia, su vida familiar, en fin, cosas particulares muy lindas. Y algo que me emocionó, me ha emocionado mucho, es la imagen tan humana de nuestro Señor Jesucristo, tan cotidiana, que uno se ve reflejado haciendo Él las mismas cosas que nos suceden, que hacemos nosotros. Claro. Yo creo que es una oportunidad de compartir y de los que conocemos el Evangelio podemos ver como reflejado, como ver en la realidad esos pasajes que nos ha contado el Nuevo Testamento. Bueno, un abrazo para todos y a disfrutar en familia. Gracias, Orquídea, gracias. Y tengo uno más, el último. El planeta de los simios, Nuevo Reino. Leo Sí. de Almagro. Ese es para ir... Hola, Leo, ese es para ir al cine, ¿no? El Nuevo Reino me parece que se da en el Solamente en cine solamente por ahora. Así que bueno, nos lo va a contar Pablo, me parece, en un ratito. Vamos a hablar con Julio porque, bueno, te agradezco de nuevo porque viniste acá al estudio. Es un placer. A encontrarte con nosotros y a contarnos un poco de estos 50 años dedicados al periodismo. ¿Por qué periodista? De casualidad. Yo soy un hijo de exiliados paraguayos. Uh-huh. Somos 6 hermanos. Yo soy el segundo. El tercero, Jorge, que fue el Monseñor Jorge Bazán, que fue el vicario general de la diócesis de Avellaneda. Mirá. Falleció hace poquito. Y familia de inmigrantes, pobres. Claro. Pero nos dieron, afortunadamente, nuestros padres educación. Y entonces yo me pude recibir de maestro en el Normal Antonio Mentruit y después estaba ejerciendo y quise ser futbolista. Llegué a probarme en equipos de primera, pero me cortó el servicio militar que se hacía a los 20 años. Claro, claro. Cuando salí del servicio militar tenía que trabajar. Yo tenía 20 años y había un aviso en Clarín que pedía corrector de pruebas. Y yo no sabía que era corrector de pruebas, claro. pero pedía cultura general, ortografía, sintaxis, Claro, eso armas que yo tenía. Claro. Y la cola era larga, pero me eligieron a mí. Yo tenía que corregir los originales que tipeaban los periodistas. Y descubrí un mundo maravilloso. Después de un tiempo hice mi primera crónica, se la di al jefe
y el jefe se la puso en el bolsillo, en el saco que colgaba de la silla, todos los días con el mismo saco, y era todo papel en el tiempo, claro. Y mi nota ahí, hasta que un día la leyó, me dijo, la vamos a publicar, y cuando vino impresa, porque venían los recortes de los diarios, fue un día para mí inolvidable. En ese momento me enamoré del periodismo para siempre. Trabajé en la gráfica, fundamentalmente, en agencias de noticias, diarios, radios, y después, ya grande, me convocó Sergio Villarroel a la televisión. ¿Sabes a qué? A conducir un noticiero importante, se llamaba Primera Hora, a la medianoche. Tenía columnistas de cine, comentaristas de plástica, de artes plásticas, comentaristas de música, un gran noticiero que duró 2 años. Cuando terminó, quedé como cronista, claro, y me dediqué a los temas sociales, y ahí empezó mi historia. ¡Qué locura! Ahí empezaron tus 40 años, bueno, 38 porque contamos esos 2, ¿o son los 40 los que contás de cronista en la calle? No, 2 años como conductor. Claro, y después los y de después cronista. a la calle. A la calle. Y empecé a salir a la calle, a cubrir notas gremiales, me encargaban temas sociales, claro. Y entonces un día dije, además de escribir y de contar, yo tengo que involucrarme. Claro. Tengo que hacer público lo que yo siento. Claro, así gremiales. Eran temas gremiales, eran épocas agitadas del gremialismo, con movilizaciones, y en una de esas movilizaciones de los metalúrgicos venían miles de metalúrgicos, y vos sabés que el olfato del periodista, a veces voy a dar charlas a las universidades, y me dicen, ¿y qué elemento tiene que traer el cronista? Tiene que leer mucho, los clásicos, los argentinos, los ingleses, los rusos, para tener un lenguaje fluido, y tiene que estar atento, tiene que ver lo que otros no ven. Claro. Y venían esos metalúrgicos y traían unos una bolsa, y me llamó la atención esa bolsa. Digo, ¿qué tendrá esa bolsa? Y cuando pasaban por la sede empresarial, que era toda vidriada, yo empecé a cobrar sentido. Se iban todos los periodistas con la cabeza de la manifestación, y yo le dije a mi camarógrafo, acá nos quedamos nosotros. ¿Por qué? Vamos a ver, cuando llegaron, abrieron las bolsas, sacaron piedras y apedrearon el frente. Nunca se había visto una cosa así. Y después, cuando vieron que filmábamos, se molestaron, y uno tiró una piedra y me cortó el labio. Sí. Y yo seguí transmitiendo con la cara ensangrentada. Eso entró en el inconsciente popular, y ahí se generó una frase que duró mucho tiempo, que decía, donde está Bazán, hay quilombo. Y sí, porque claro, ese es el olfato del periodista que te ha hecho estar justo. Claro, porque ver un periodista que con la cara ensangrentada, claro, y seguía... Mirate, ahí estás. Claro. Sí, después tuve notas así muy traumáticas. Eran épocas en que los gobiernos hacían ajustes salvajes, claro, en el interior. La gente reaccionaba, claro, y ahí estaba yo para contarlo, claro, pero eran cosas traumáticas. Terrible. Y ahí también estamos ahí en viendo. Santiago del Estero eligió el gobierno esa provincia, porque los santiagueños dicen que son tranquilos, duermen la siesta, pero hartos de la corrupción, y se levantaron, quemaron todo, hubo una gran rebelión, y vos sabés, cuando terminó, me levantaron en andas, en el pueblo, reunido, pero no era a mí que levantaban en andas, era el periodismo, claro, que por primera vez, después de décadas, mostraba lo que les pasaba a ellos. Claro, qué locura. ¿Y qué es lo que más te impactó? Bueno, esto de estar ahí en el medio de los quilombos, en medio de las peleas o de las manifestaciones, ¿qué es lo que más te ha impactado? Si tuvieras que elegir 1 o 2 de esas coberturas, de todas, ¿cuáles elegirías? Una, esa, la de Santiago del Estero, porque es un pueblo que se levantó, se rebeló contra la corrupción, no llegaban a fin de mes, no les pagaban los sueldos. Claro. Y otra cosa que me dolió en el alma fue cuando tenía que ver cómo los chicos se morían de hambre, de desnutrición. Sí. Eso me dolió mucho en Tucumán, en Santiago del Estero. Llegar a un hospital y recorrer la sala con el director, y el director me dice, mire, Julio, ese bebé que está ahí en esa camita, mañana no amanece vivo. Y al día siguiente pasábamos y estaba la cunita vacía. Se morían los chicos de hambre, terrible. Me conmovía mucho.
Y lo expresaba, yo expresaba mi indignación y mi tristeza, que era la indignación y tristeza de la gente. Llegar a una casa donde una nenita se murió de hambre y estaban velándola y los hermanitos llorando de hambre. Cuando llegué, en el patio estaban desayunando los chiquitos en el patio, y me acerqué y como para romper el hilo le digo a la mamá: ¿qué están desayunando? ¿Té, café, mate cocido? Y la señora bajó la cabeza: agua caliente estaban tomando. Bueno, esas son las historias que me marcaron. ¿Y cómo seguir adelante después de eso, no? Porque te imagino en ese momento con esa pregunta inocente que uno hace como para acercarse a alguien y empezar a hablar, y que te cuentan semejante cosa, ¿no? Que te destruye internamente, ¿no? ¿Cómo seguir adelante? Se te destruye el alma, Claro. se te destruye el alma. Yo trasunto la tristeza y la expreso, la saco. Claro, de esa manera. A mí me tocó cubrir la masacre, fue de Cromañón. También, qué momento. Y yo tuve que cubrir ahí, y yo me di cuenta que cuando me relevó mi compañero, estuve desde la madrugada, al mediodía me relevó mi compañero Marcelo Peláez, y yo me iba llorando al taxi. Claro. Llorando, pero amargamente, me estaba descargando. Claro, de todo lo vivido. El periodista de raza sufre lo que sufre la gente, Claro, se alegra cuando se alegra la gente. Tal cual. Es imposible abstraerse, mantenerse al margen de lo que vive la gente, Claro. cuyas historias uno tiene que transmitir. Y tal cual. Y hay una imagen que para nosotros, porque además lo hemos visto mucho acá en Canal Orbe, que es impresionante, ¿no? Un Julio Bazán con el micrófono y decir: oh, el Papa es argentino. ¿Lo vemos? Lo vemos. Vamos a Miremoslo. recordarlo. Con el rabino Corca y el Marcelo Figueroa, el pastor, no es pastor, es protestante, se juntaban acá y grababan ahí mismo, y hacían su programa. Vos sabés que cuando yo llegué a Roma, primero había ido para cubrir la dedicación de Benedicto. Y después fue de nuevo Bergoglio y coincidimos en el aeropuerto, y yo no hablé con él, pero yo lo vi alejarse, iba con una valijita sola. Sí, dijo yo Marium, no lo agarré. claro. Yo lo agarré después con el apellido Claro, recién. él dijo yo Marium, y Sí. dije, bueno, debe haber Marium, dije, uy, no, tanto coincidencia, y cuando ahí dijo Bergoglio, ya ahí, cardinal en Bergoglio, ya nos morimos todos, fue terrible. Sí, fue maravilloso. Fue maravilloso también ver y describir el enamoramiento del mundo De la gente. con él, con esos actos que tuvo de ponerse sus zapatos comunes, Sí. de no ponerse los escarpines, de no del usar rito, todo de ir a pagar la cuenta de su hotel. Venía la gente, pero eran centenares de miles los días subsiguientes, y venía gente corriendo, y le digo: ¿a dónde va? Dice: voy a la iglesia. Dice: yo hacía años que no iba a la iglesia y no me confesaba, pero ahora con este Papa yo me quiero confesar y quiero ir a la iglesia. Transformó Claro, mucho. Me llamaban periodistas de todo el mundo que consiguieron mi teléfono para que les contara de este Papa que conmovió al mundo y nos alegró a los argentinos. Sí, totalmente, qué locura. Una vez que fue elegido, ¿te quedaste mucho tiempo más haciendo cobertura? No, Sí, me quedé varios días, porque después fueron los conductores sucesivamente, pero yo seguí trabajando ahí, sí. Por eso pude palpar el amor, cómo enamoró al mundo este hombre. Qué locura. ¿A dónde quisieras volver si tuvieras que elegir una cobertura, a un momento de tu vida que tenga que ver o no con lo periodístico también? Yo estoy feliz donde estoy. Yo estoy casado, estoy casado hace como 45 años, tengo 3 hijos y una nieta. Me gusta estar con mi familia. Te contaba antes que yo trabajo mucho, porque trabajo de lunes a viernes como cronista 9 horas, y los sábados y domingos viajo al interior a hacer mi programa Esta es mi villa, donde encontramos, vamos a las villas. A ver si vemos un poquito, ¿no? Porque tenemos algo para ver para los que no miran por la tele y por YouTube. Recorremos las villas, porque había un prejuicio sobre las villas. Sí, el prejuicio de que ahí son todos delincuentes. Son todos delincuentes, drogadictos y borrachos. Y del canal me dijeron: vamos a ver, porque todos tenemos
no tenemos idea de lo que es. Metete, Julio, en las villas. Yo también, como todos, tenía miedo de meterme. Claro. Pero me metí y encontramos, desde entonces, hace 12 años, historias de superación, historias de solidaridad que conmueven a la gente. Ahí vive gente muy buena en las villas y progresa en condiciones difíciles. Claro. El primer programa fue en la Villa 31. Hicimos la historia de un jovencito que se ponía el mono a las 5 de la mañana para ir a trabajar de albañil y de pintor, y a la tarde, con las monedas que le daba la mamá, iba a la Facultad de Arquitectura, a la UBA. Volvimos unos años después porque acostumbramos a volver. Ya era arquitecto recibido, trabajaba en una multinacional y ayudaba a sus vecinos de la villa. Hay 1000 historias emocionantes, contamos, en condiciones como se ve ahí en la pantalla, muy difíciles, pero ahí también hay mucha gente buena, y me gusta contarlo. Vos sabés que llegamos, 2 días estamos con ellos, y cuando nos vamos, ellos no quieren que nos vayamos y nosotros no queremos ir. Claro. Se forja una relación. Me preguntaste dónde me gustaría volver. Estoy comentando que me gustaría volver a Roma. Me gustaría volver a Roma para volver a caminar por donde caminé y recordar eso. Y recordar ese momento. Hace más de estuvimos 10 años. nosotros horas esperando la fumata. Claro. Viste que parecía que sí, que no, que estaba complicado. Y se posa una paloma, y yo pensé, pájaros, San Francisco de Asís. No me digas. Sí, pensé San Francisco de Asís, y transcurría. Y después él dijo, Francisco, se va a llamar Francisco. Yo grité, se va a llamar Francisco. Sí. Como porque el pobrecito además, de Asís. Sí, después al final, porque uno decía Francisco, ¿por qué será? ¿Por Francisco Javier? ¿Por Francisco no sé qué? No, él dijo, Francisco por San Francisco de Asís. Así que, qué bárbaro, Julio, qué historia. No, te dije, para mí fue una gracia esa cobertura. Maravilloso. Es inolvidable. ¿No lo viste nunca más después a Francisco? ¿Tuviste la oportunidad de contar? No. Después me quedé mucho tiempo, entrevisté a los presidentes, a los dignatarios que iban a verlos. Estaba Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil. Sí. Y viste que hay la rivalidad del fútbol entre Argentina y Brasil. Claro. ¿Quién es más, quién es menos? Sí. Si Maradona o Pelé o qué sé yo. Y cuando salió, había muchos periodistas. Y cuando me tocó preguntar a mí, le digo, Dilma, mire, en esta rivalidad entre Argentina y Brasil, ahora tenemos Papa argentino. Y yo creí que la dejaba en evidencia y no la dejaba sin contestación, pero son figuras carismáticas. Claro. Y me mira, piensa un ratito y me dice, sí, el Papa es argentino, más Dios es brasileño. No quiso dar el brazo a torcer, Dilma Rousseff. Claro, qué terrible. Bueno, una última pregunta antes de irnos de vuelta a la consigna para Julio, agradeciéndole muchísimo a Julio Bazán que esté aquí con nosotros y que abra el corazón también para contarnos lo que siente, lo que guarda en ese corazón de 40 años de televisión. ¿Qué le dirías a ese jovencito, Julio jovencito, que va a maestro con él en la cola del diario Clarín para buscar su primer trabajo? Que descubriste un mundo maravilloso, lo disfrutaste, y ahora, hablando ya en primera persona, me preguntan, Julio, ¿y cuándo vas a dejar el periodismo? Y yo digo, el periodismo me va a tener que dejar a mí. Vos sabés que hablaban recién con Mercedes Ninzi de Magdalena Ruiz Guiñazú. Qué grande. Y cuando falleció Magdalena, yo estaba en el Obelisco haciendo una nota de estas, con una manifestación, y primero me avisó mi esposa, inmediatamente Luis Otero me dice, Julio, vos trabajaste con Magdalena, recordala. Y yo estaba llorando. Claro. Y yo dije, ella tuvo una felicidad que yo quisiera tener. Ella murió trabajando. Hasta el último día, Magdalena estuvo trabajando. Así que yo le diría a Julio Bazán, al jovencito, llegaste, lo conseguiste, te felicito. Muy bien. ¿Y qué me recomiendas para ver este fin de? ¿Pensaste alguna estaba cosa pensando sencilla? en esas películas que cuentan historias de barrio, Luna de Avellaneda, son para
para disfrutar. Sí. El hijo de la novia también. Claro, el hijo de la novia, tan emotivo. Tan linda película, sí. Y describe a los porteños, a los argentinos, como somos. Tal cual. Gracias, Julio, por venir a visitarnos. Felicidades. Gracias. Felicidades, muy amable. porque. Y bueno, no hablamos del Martín Fierro, no hablamos de tantas cosas también, ¿eh? Sí, me dieron muchos premios, pero el mejor premio, ¿sabes cuál es? Es el cariño de la gente. Una última referencia por favor, sobre eso. Habían ido unos sandinistas argentinos a Ecuador y tuvieron un accidente y murieron. Eran 8 o 10 y allá estaba Mario Marquich cubriendo en Ecuador y yo los esperaba en Tucumán porque volvían para hacerles un velatorio conjunto y estaba en el auto, afuera del velatorio, con la mano apoyada en la ventanilla, y el conductor, y yo estaba en el acompañante, y se acerca un señor mayor, humildemente vestido, me apoya su mano callosa sobre la mía y me dice: Julio Bazán, los 5 sentidos del pueblo. Una frase casi poética. Hermosa. Y se fue y me sorprendió. Y yo dije, si aunque sea una persona tiene este concepto de mi trabajo, valió la pena ser periodista. Gracias, Julio. Placer. Gracias por estar acá con nosotros.